Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos están viendo. Ya empezamos Radicales. Ahora sí, me siento como en ese programa del que no voy a decir nombre, pero ¿cuál es mi cámara? Es esta, yo también me tardé ahorita, pero es esta, ¿no? Denle una cámara. Sí. Denle una cámara. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Ya empezamos Radicales y vaya que hoy tenemos un temazo, así que vayan llegando. Si se quedaron desde Café y Noticias, pues sigan compartiendo. Ya hubo esa pausa para ir a hacer el refill de café o lo que sea que estén tomando, que espero que sea café, pues son las 11 de la mañana, pero pues aquí ya estamos muy listos y listas para hablar sobre estos temas. Mi querida Dani Barragán, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintana. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Todo en orden. Excelente. Todo en orden. Todo en orden. Pues vamos a empezar. Vaya que se nos volvieron a salir los sopilotes. Es tiempo de sopilotes, tiempo de carroñeros. Y no perdonan ni una. Pero en medio de que no perdonan ninguna, en medio de la tragedia, en medio del dolor y también de la incertidumbre, pues se aprovechan para sacar lo peor de su ser, lo peor de sus almas y empezar a no solamente a desinformar, sino también a buscar la raja política. Entonces, sí, en medio de estas tragedias por las inundaciones de este fin de semana, cuando por supuesto podemos cuestionar el trabajo que hicieron presidencias municipales, que sí, que no, etcétera, creo que hay un trabajo coordinado entre los gobiernos, incluso algunos de ellos de oposición, en el caso de Querétaro, con el gobierno federal, y se está demostrando que se pueden trabajar de manera ordenada y coordinada en pro de la ciudadanía, que esa es la obligación. Pero en medio de eso aparecen una serie de tweets, publicaciones, burlas y la famosa carroñería que valdría la pena poner sobre la mesa ciertos temas. Lloran porque regresa el Fonden y se les olvida lo que realmente fue el Fonden. De hecho, en la mañanera la propia presidenta hablaba sobre nada más que pase la tragedia, vamos a hablar otra vez sobre el Fonden, y habla sobre una nota que a mí me parece muy curiosa, que justo que la mencionaran, digo, qué bueno que lo menciona, sobre una nota de proceso del exdirector del Fonden, cuando estaba en medio de la tragedia y se fue a Las Vegas de vacaciones, andaba apostando, si no estoy mal, $20,000 en las mesas en Las Vegas, andaba de pachanga, y resulta que esa persona hoy es regidor de Morena en Querétaro, pero fue candidato de Morena en Querétaro. Fue candidato de Morena en Querétaro a la presidencia municipal. Entonces, creo que hay mucho que mencionar y como ya es costumbre, vámonos por la izquierda. Sí, justamente ayer en Los Periodistas, Alejandro Páez Varela cita una nota de la revista Proceso que yo ni me acordaba, pero yo la firmé. Yo la hice. Sí, por supuesto que cada que hay una tragedia en nuestro país, siempre está latente que haya desastres naturales, porque eso no los controla nadie. Sí. Por más que se diga que Morena tiene ahora la facultad de hacer llover de manera copiosa y deliberadamente no auxiliar a las personas que son afectadas. Por más que Morena y sus gobiernos quieran, tampoco pueden realmente, como no puede nadie, ningún ser humano, evitar que haya un sismo, un terremoto. No se puede evitar efectivamente que haya un desastre natural. Lo que sí puede hacerse es que haya acciones de prevención para mitigar las afectaciones de los desastres naturales o de los pues lluvias copiosas o los terremotos, por ejemplo. Y luego buscar evidentemente el respaldo, la ayuda y la remediación tanto de las personas como de sus bienes y de la infraestructura que suele dañarse cuando hay este tipo de desastres naturales. Hay negligencias, hay ineptitud, hay falta de recursos inclusive para atender desastres naturales. Bueno, eso creo que es importante, siempre es pertinente discutirlo, identificar quién no hizo su trabajo de prevención, tanto a nivel del gobierno federal como de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, y otras instancias responsables de manera específica de prevenir, de mitigar los daños, las afectaciones a la población fundamentalmente. Y también, algo que es muy importante, evitar que pueda
destruirse la infraestructura, que para eso se debe construir bien. Eso es obvio que hay que discutirlo, identificar inclusive si hay, si en efecto el Fonden evita o logró evitar cuando existía desastres naturales. Yo recuerdo que en 1999, exactamente en la misma fecha en que se produjo la inundación en Poza Rica, ocurrió algo análogo. Llovió de manera copiosa tanto como ahora, hace 26 años. ¿Y por qué no lo evitó Ernesto Zedillo y el PRI? Es que no sacó y dijo alto. Cuando exhibía el Fonden. Sí. Cuando exhibía el Fonden. No, el Fonden servía, o ese era el propósito que animó su creación, para efectivamente ayudar una vez que se produjeran los desastres. No servía para prevenirlo. Esa es una estupidez del tamaño de quien suele decirlo. Ahora, dicho lo anterior, sí es importante también identificar a quienes, como en cualquier desastre, no solamente en el actual, aparecen de manera vil, tratando de lucrar políticamente, mediáticamente, con el dolor de las personas que padecen estos desastres naturales. Y no es la primera vez, en particular desde el 2018 para acá, y yo diría antes, en el gobierno de la Ciudad de México, de hecho desde que en 1997 gana Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México, hay ese uso político de tragedias, hasta de asesinatos, como fue el caso de Francisco Stanley en 1999, y uno de los que más ha despuntado como carroñero. A mí no me gusta decir carroñero porque se hace pensar que las personas que pierden la vida son carroña, y no lo son. Son personas que lamentablemente perdieron la vida, que tienen dignidad, y hay que tratarles con dignidad, como a todas las personas que son damnificados por estos desastres naturales y que deben atenderse. Son personajes viles los que manipulan, los que mienten, los que buscan efectivamente un rédito, a veces no solamente político, mediático. Sí. Mediático, atraer audiencia con mentiras, con manipulación, como ha ocurrido una vez más en la tragedia que todavía está en curso, que me recuerda mucho también lo que aconteció con el huracán Otis, que la verdad proliferaron tantísimas mentiras hasta para la entrega de ayuda. Es que no se puede entregar ayuda si no es por Morena. No es cierto. No es cierto. No fue cierto entonces, y no es cierto el día de hoy. Y esos hay que desenmascararlos y hay que llamarlos por su nombre. Es Ricardo Salinas Pliego, es Claudio X González, es Alejandro Moreno Cárdenas, es Xóchitl Gálvez, es esa nata de personajes viles, cobardes además, por pretender manipular una tragedia. Hasta ahí lo dejo, perdón, me extendí. No, para nada. Pues, ¿por dónde empezar? Primero, lo que decía Álvaro, que claro, el efecto que se busca es más mediático que político, por eso estamos viendo cómo se está haciendo viral este extracto del video donde la gente en Veracruz está reclamando a la presidenta, la del shh, porque están utilizando ahora esa imagen para decir, y que sea el estandarte, ven como si es autoritaria, porque está callando un ciudadano. Y además, ¿no? Tiene soldados atrás. Y tiene soldados atrás. Cuando la verdad lo que estamos viendo es un acto que era muy necesario, el que la presidenta fuera directamente a la zona en donde se necesitaba la ayuda. El expresidente López Obrador lo dejó de hacer,
Antes lo que teníamos era pues a los expresidentes que iban con el terreno muy cuidado. Por ejemplo, Felipe Calderón cuando hacía sus giras, no con los desastres justamente, pero cuando hacía sus giras, mandaba al Estado Mayor Presidencial semanas antes. Enrique Peña Nieto también, para ir ajustando el terreno para llegar a sus mítines. Y obviamente muy difícil era que estuvieran ellos con la población así directamente, sino que eran, como digo, ambientes muy cuidados. La presidenta lo ha dicho, era su responsabilidad estar. Y la gente también tiene claro su derecho a protestar. Y en medio de la tragedia tiene el derecho, y no está por demás decirlo, tiene el derecho a mostrarse enojada y desesperada. Que está ocurriendo algo un tanto raro con el asunto de las desapariciones de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, que no está muy claro, sí, pero el punto aquí es que la gente tiene derecho de decirle a sus gobernantes que está enojada y que necesita ayuda. Y el papel de los gobernantes es escuchar y atender, ¿no? Y la presidenta lo está haciendo. Incluso recupera estas visitas que, como lo decía, el expresidente López Obrador deja de hacerlo. Por ejemplo, con el caso de Otis, él va, sí, a Acapulco, pero va a la zona militar, a las reuniones con la gobernadora, las atendió, pero no tuvimos esas imágenes de estando directamente con la gente. Entonces, está la gente en su derecho a exigirle a sus gobernadores, a su presidenta, ayuda, y este hecho es el que ahorita está siendo potenciado por la oposición para decir, vean, es una intolerante, vean, es autoritaria hasta con la gente que está desesperada. Pervirtiendo un hecho que no es ese, ¿no? Un hecho que la presidenta dice es mi responsabilidad. Incluso intentan como endulzárselo así de, ay, y la mujer, la abuela que fue a ver si no, pues soy la presidenta, ¿no? Que va a visitar y que va a atender y que va a trabajar, ¿no? Y uno pensaría que dada la magnitud de la tragedia, la oposición pues estaría poniéndose a la altura del caso, pero no, ya está sacando memes, está Salinas Pliego con lo gigantesco de la contradicción que pues si pagara impuestos, obviamente la atención a esas y otras tragedias y otras necesidades podría ser mejor, porque pues para eso sirve también en gran medida la recaudación, pero bueno, ahorita se está quejando de que no hay Fonden. Este tema es muy interesante porque hay datos al respecto que terminan por sustentar el por qué el gobierno de López Obrador termina por deshacerse de esos fideicomisos, ¿no? Porque empieza, el Fonden se crea en el 90, si no me equivoco, y después con Fox empieza como un boom de esta figura de los fideicomisos. Con Felipe Calderón sigue, con Peña Nieto continúa. Una moda por crear fideicomisos por absolutamente todo. Ah, sí, y hacían eventos, no sé si ustedes lo recuerdan, para anunciar que la solución era crear un fideicomiso para poder atender algo, ¿no? Incluso se abrió un fideicomiso para atender a periodistas, o sea, se hacía mucha faramaya con los famosos fideicomisos. Incluso el aeropuerto internacional, el que se canceló en 2018, el de Texcoco, también se presumió es un fideicomiso del sector privado, del sector público y todo. Bueno, la organización Fundar sacó datos a diciembre de 2020. Estaban vigentes 354 fideicomisos con una disponibilidad total de 680,000 millones de pesos, el equivalente al 8% del dinero con el que funciona nuestro país en un año. O sea, era una bolsa de dinero impresionante. Pero una organización pues que estaba especializada en el acceso a esos datos, especializada en transparencia, en administración pública, pues la conclusión que sacaba es que los fideicomisos eran una herramienta imposible de auditar, una herramienta por demás opaca, que sí, que el fideicomitante, el fideicomisario y todo, y lo presumían, pero que en realidad, o sea, era muy difícil dar con la ruta del dinero que había en los fideicomisos. Entonces, desde ahí nos empezamos a explicar por qué cuando López Obrador dice, se acaban los fideicomisos, viene un primer grito en el cielo, como lo estamos viendo ahorita, y creo que la presidenta lo define muy bien, porque es esa nostalgia por ese presupuesto que ocupaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos. Entonces, creo que todavía no tenemos el acceso bien a qué habrá pasado con ese dinero de los fideicomisos que se extinguen. Les recuerdo la cifra del 2020, eran bolsas con 680,000 millones de pesos. Pero por eso creo que valdría la pena tomarle la palabra a la presidenta hoy cuando dice tenemos que hablar del Fonden y transparentarlo, porque fueron bolsas opacas, fue un manejo opaco y sí, es esa nostalgia de ese fondo.
Bien, yo quisiera hacer 2 recordatorios con base en lo que se ha dicho hasta ahora, que es muy, muy importante. Y con base en una de las cuestiones que más grotescas me parecieron de todo lo que se ha dicho en estos días, donde aparecía una foto de Peña Nieto en un lugar del desastre y haciendo alusión a que sí se actuaba en esos momentos, con esos presidentes del PRI sí se actuaba. Bueno, hay que recordar cómo nace en México eso que hoy conocemos como sociedad civil, que es este espectro, esta entidad que es politizada sin ser partidista y económica sin ser específicamente para eso, que tiene como intención poner sobre la plataforma pública, sobre el espacio público, determinados valores y luchar por determinadas causas, y que ya tiene una gran diversidad, ¿no? Y que incluso ya después hasta se pudo haber pervertido el concepto. Pero ¿cómo nace ese activismo de la sociedad civil? Con base en un desastre natural, el terremoto de 1985, donde la gran impugnación no fue a un absurdo como decir, es que el gobierno no previó el temblor. Nadie puede prever un temblor. Pero lo que sí se puso en tela de juicio fue la reacción del gobierno, tanto de Miguel de la Madrid como la regencia capitalina en la Ciudad de México. Entonces, esa pasividad oficial fue contrarrestada por actividades de la gente que, sin esperar instrucciones de nadie, sin esperar instrucciones de ninguna oficialidad, pues hicieron lo que lo que el gobierno no estaba haciendo. Y años después, en una reflexión muy, muy importante, podemos decir, es que eso no era simplemente una impasividad, era ya también un reflejo de un cambio de ideológico en el gobierno, que ya era el neoliberalismo entendido en su faceta mexicana, ¿no? La idea de, bueno, el Estado no puede hacerse responsable de los individuos porque cada individuo se rasca con sus propias uñas o algo así. Y hay que hacer un paralelismo con eso, con cuando se abrió este debate de, bueno, es que estas reacciones pasivas, esta pasividad del oficial, que en México está encarnada por ese PRI del giro tecnocrático neoliberal, pues bueno, eso se puso a debate, por ejemplo, cuando en Estados Unidos pasó este desastre del huracán Katrina en 2005, y la reacción de Bush en ese momento fue idéntica a la de la Madrid. No hacer nada. Y en Nueva Orleans se vivió un desastre inédito que por mucho tiempo se pagó consecuencias. Y quiero hacer ese salto de 20 años, del 85 al 2005, porque precisamente también hay que usar esa coyuntura para decir para qué se usaba el Fonden. En ese momento que el huracán Katrina estaba azotando Estados Unidos, en México tuvimos el problema de otro huracán que fue, ya se me olvidó. ¿Katrina? El Katrina fue en Estados Unidos y en México fue otro, en octubre. No recuerdo cuál fue el meteoro que pegó en México, pero ahí se exhibió para qué usaba el gobierno panista de Vicente Fox el Fonden, cuando se supo que la directora del Fonden, Vilma, Vilma, cuando se supo que Carmen Segura, la encargada del Fonden, estaba desviando recursos del Fonden en ese momento, o sea, no cuando no había desastre, sino ya que era necesario el recurso, se estaba desviando para la precampaña electoral de Santiago Krill. Que por cierto, y hay que decirlo para que se vea el nivel de corrupción, de dispendio y de desperdicio de recursos públicos, en un momento en donde Santiago Krill estaba haciendo campaña con base en el impulso ilegítimo de Vicente Fox y de estos recursos públicos, y en el meeting que tenía que haber estado en Yucatán en ese momento, fueron nada más 2 personas. 2 personas, tuvo que cancelar el meeting y luego creo se enfermó del estómago, una cosa así. Y ahí fue ya el declive de su campaña, y cuando ya Calderón, también de manera ilegítima, porque tenía dominado el Partido Acción Nacional, se convirtió en candidato. Yo recuerdo un cartón extraordinario del monero Pepe Hernández
porque los 3 candidatos eran Alberto Cárdenas, Santiago Krill y Felipe Calderón. Y entonces Cárdenas se hacía llamar el caballo negro. Y en ese momento el cartón que hizo Hernández fue poner a Cárdenas como el caballo negro, y luego a Krill era el burro güero y Calderón era el cuadrúpedo gris. Y me parece que es un retrato de sus almas perfecto. Pero esa era la forma en la que se utilizaba el Fonden, que además ya se aclaró aquí, ya se dijo, no es para prevenir desastres, es para presuntamente reaccionar ante ellos, pero no, se usaba así. Se usaba de ese modo como una caja chica para hacer corruptelas y cosas que al final terminaron fracasando, como la precampaña de este sujeto. Entonces voy a reservar mi segunda participación para hablar ya específicamente sobre lo que significa la presencia de Claudia Sheinbaum ahí, pero sí hay que dejar esto en claro. Se ha vendido con base en estas mezquindades de gente como Claudio X González, Ricardo Salinas Pliego, que había una especie de eficacia y una especie de institucionalización de elementos para reaccionar ante estas cosas, y que Morena y la Cuarta Transformación llegaron a destruir todo. No es cierto. Lo que había antes era a tal grado negligente que ocasionó que surgiera la sociedad civil en México en los años 80. Y después, con estas figuras de fideicomisos como el Fonden, se hacían cosas tan corruptas que ni siquiera eran funcionales, porque el corrupto que las usaba, Santiago Krill, ni siquiera resultó beneficiado de eso. De eso estamos hablando. De ese tipo de cuestiones que hay que retomar en la memoria, porque no es posible que salgan con este discurso maniqueo y, peor, hablen tratando de lucrar de una manera tan cínica personajes que antes ya demostraron que fallaron cuando tenían que haber administrado o contenido o reaccionado ante desastres. Ahorita justo lo que decían sobre los fideicomisos, creo que hace falta puntualizar en la parte burocrática también. Yo me acuerdo mucho de un fideicomiso y son ejemplos sencillos de utilizar. Cuando también estuvo Calderón, se hace un fideicomiso para las víctimas de la guardería ABC. Y para hacia adelante, las víctimas se seguían quejando porque no estaban viendo pues, que los estuvieran ayudando con absolutamente nada. Razón por la que en la administración del presidente López Obrador se busca otro mecanismo para apoyar a las víctimas. ¿Y qué es lo que mencionaban? ¿Y cuáles son parte de las investigaciones periodísticas que salieron en ese momento? Que no teníamos una certeza que el dinero de ese fideicomiso estuviera llegando a las víctimas de la guardería ABC. ¿Qué pasa con los fideicomisos? ¿Y por qué es una figura financiera que en el caso de atender tragedias, emergencias o incluso a víctimas no funciona del todo? Porque requieres primero que nada que todas las personas y que todos aquellos que estén involucrados entre la distribución sean personas impolutas. Al momento en el que sale el dinero del fideicomiso, para la auditoría ya está. No hay más comprobación, no necesitas comprobar más. Al momento en el que el recurso sale del fideicomiso, que lo retiras, ya está, listo. No necesitas comprobar en qué lo usaste, no necesitas comprobar a quién se lo diste, porque la herramienta financiera, tal cual como se proponía al menos, es, si tú lo estás creando para atender una emergencia, tú entiendes que cuando sale el recurso de esa caja fue para atender esa emergencia. Si tú estás para, por ejemplo, las víctimas de la guardería ABC, y tú entiendes que cuando sale el recurso, pues es porque se lo diste a estas personas. ¿A qué daba pie primero esta figura financiera? A que el recurso fuera utilizado de manera completamente ilógica. Terminaban teniéndolo amigas, amigos, compadres, los proveedores de toda la vida, te terminaban entregando 3 cobijitas de estas de las más feas, las que ni te cubren ni que ni sirven para nada, que aparte hasta tiesas son y rasposas son. Te las terminaba entregando, terminaban tomándose las fotos y ya, y con eso cumplías. Feas pero empaquetadas con el logotipo, ¿no? Exacto, feas pero empaquetadas con el logotipo con Peña Nieto, una cantidad de cosas que alcanzamos a ver. Y eso solamente estoy hablando del esquema de opacidad de la figura financiera, por lo cual justamente Dani mencionaba, no tenemos una investigación muy puntual de puntos, pelos y señas, dinero con centavos, qué es lo que pasó y dónde está ese recurso, porque lo que tenemos es incertidumbre. Eso es lo que genera el fideicomiso, incertidumbre. Eso en un primer punto.
En un segundo punto estás hablando de una herramienta extremadamente burocrática. Para poder sacar el dinero del Fonden tenía que darse una declaratoria de emergencia. Para que se diera esa declaratoria de emergencia tenía que venir de la autoridad municipal o estatal, tenían que pasársela al, supongamos en este caso que fueron lluvias, inundaciones con agua tenía que ir a la zona a verificar que efectivamente fuera un desastre que requiriera que se declarara una emergencia, se buscaba la declaratoria de emergencia, se hacía la declaratoria de emergencia y se empezaban a destinar recursos. En ese ínter pasaban cerca de 2 semanas, entre que iba uno, iba el otro, la declaratoria, firmaban, sellaban y demás. Entre que verificaba la institución y llegaba, muy bien. Luego se supone, porque esa es la parte del se supone, que hay un recurso que se tenía que destinar en los próximos 30 días. O sea, tenías un mes para destinar un recurso que ya estaba fijo directamente del Fonden. Y yo quiero recordar la escena más, o el momento más doloroso que hemos vivido con una tragedia, antes incluso de Otis, que fue el terremoto del 17. En el terremoto del 17 existía el Fonden, se supone que se activa el Fonden y se supone que parte de los recursos de ese Fonden tenían que haber estado destinados a la reconstrucción de vivienda. Bueno, hoy por hoy, en la jefatura de gobierno de Clara Brugada, estamos a 8 años del terremoto del 17, se siguen reconstruyendo viviendas. ¿A qué vamos con eso? No necesariamente, contrario a lo que dicen quienes hoy lloran porque regresa el Fonden, quería decir que eso iba a ayudar a las personas a atenderlas más rápido. Es más, hay una escena muy lamentable de Enrique Peña Nieto yendo en el terremoto del 17 a una de las comunidades afectadas pidiéndoles que hagan tandas, que se organizaran en equipos de 3 entre sus familias y que con las tandas se empezaron a organizar para reconstruir las viviendas más afectadas. Ahí no gritaron y lloraron por el Fonden, ahí no le dijeron a Enrique Peña Nieto, ¿y el Fonden para qué está? Se supone que para eso está. Porque el Fonden tiene estas 3 vías, o tenía estas 3 vías de destino de recursos, para atender la emergencia de manera inmediata, después de la declaratoria de emergencia, que podían pasar hasta semanas, si es que nadie se ponía las pilas o no les importaba. Había otra manera que era la inmediata, que el coordinador decía, es que esto está muy mal, vamos a hacer la declaratoria. Pero inmediatamente después de la declaratoria, el instrumento financiero es vete a sacarlo, que entre la gestoría de tesorería, entre el banco, entre que muévelo, entre que baja el recurso, entre que se lo das a los proveedores o al gobierno municipal, al estatal, entre que te vas moviendo, te puedes llevar hasta un mes en ese destino de recursos. No era inmediato. Y no solamente no era inmediato, sino que además era tedioso, porque es todo el papeleo que tienes que poner para desbloquear el dinero del fideicomiso. Una vez afuera, se hacía un rollo. Ya una vez sacando el dinero del fideicomiso, cada quien hacía lo que quisiera con ese dinero. Y si querías reconstruir, reconstruyes, si no querías, no lo hacías. Pero se supone que el recurso dentro de uno de los rubros era el reconstruir. Carreteras, viviendas, o sea, todo lo que hubiera sido destruido por esa tragedia, por ese desastre natural. El ejemplo más claro de que no funcionó y el más reciente fue el 17. Hubo muchísimos señalamientos de en dónde está el dinero. Hubo muchísimos desvíos de en dónde quedó el dinero. Porque una vez que sale, se supone que lo empiezas a destinar a cada una de las dependencias que se va a encargar de realizar la obra de reconstrucción. Llámese la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gobierno estatal, gobierno municipal, como lo quieras llamar. ¿Cuándo lo vimos? Teníamos un presidente que le decía a la gente, hagan tandas para reconstruir su casa. En un evento muy cuidado y aparte como si fuera cómico Enrique Peña Nieto. Eso fue un insulto a la gente que había perdido absolutamente todo. Y ahí yo no los vi gritarle a Enrique Peña Nieto y decirle ¿en dónde está el Fonden? Para eso está el Fonden. ¿Por qué gritan y lo dicen muy bien? ¿Por qué lloran por el que regrese el Fonden? Porque están llorando por sus propios intereses. Están llorando porque a través de ese fideicomiso, pues ellos también tenían una vía de negocio. El caso de Salinas Pliego, parte de muchos otros, y cierro un poco con esta parte, porque Salinas Pliego dice en redes sociales, sube un video primero, de verdad, ahórrenselo, ni para qué. Cuéntanos lo tuyo si ya no lo vemos. Ahórrenselo, es una experiencia que, si pueden saltárselo, sártenselo. Pero es un video que forma parte de estas entrevistas con Zunzunegui, de su documentalillo, en el que dice que textualmente el PGAL le dijo que no iban a utilizar, que no los iba a dejar que ayudaran. Y se enreda solito con lo de la miscelánea fiscal del 2022. Pero saca este tuit que nada tenía que ver, es el video de justo de los reclamos que le están haciendo a la presidenta y a la gobernadora del estado de Veracruz en Poza Rica por estos jóvenes desaparecidos, de los cuales no hay información oficial del número, no sabemos. En la Universidad Veracruzana solo reconoce que fallecen 2, pero no hay un número de cuántos estudiantes habrían estado desaparecidos, que es el reclamo que se hace viral. Retoma ese video y dice, qué triste situación.
¿Qué podemos hacer para ayudar a los damnificados si el gobierno no nos permite enviar nada que no sea a través de ellos para luego etiquetarlo como ayuda de Morena? Eso no solamente es falso. En el caso de Otis, lo mencionabas, Álvaro, yo fui a Otis 3 veces. Fui a Acapulco 3 veces. Uno al 5.º día que estaba la tragedia. Eso no parecía inundación, eso parecía terremoto. Y yo lo que pude ver es que había gente, nosotros incluso llevábamos cosas. ¿Nadie nos dijo nada? No, nunca. ¿Qué es lo que pedían en el caso, por ejemplo, de aquí de Veracruz? Es orden a través de la Sedena. O sea, que Sedena ayude a gestionar y entregar el recurso para que sea más ágil. Pero no solamente en este momento miente, sino que hay una enorme comparación, que es la de otro empresario, que es la de Héctor Slim Seade, que es el director general de Telmex. Y ahí solito lo desmiente, porque Héctor Slim sube un tuit en el que dice que a través de la Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex, Telcel y Telmex, iniciaron con la entrega de 30 toneladas de ayuda humanitaria, además de 6 plantas potabilizadoras, 22 litros por minuto cada una, que se distribuyen en comunidades de Poza Rica, Álamo y El Higo en Veracruz. Y le agradece a la Sedena por ayudar con las entregas. Y ahí estás viendo las camionetas. ¿A qué voy con esto? Qué padre que lo hicieron. Es una decisión muy de cada quien. Pero esto desmiente por completo a un Ricardo Salinas Pliego. Estamos hablando de otro empresario, de otra fundación que pues está yendo a entregar apoyo. Dijo, yo quiero ayudar, lo queremos hacer y lo están haciendo entregar. No es un tema de vamos a festejarles la caridad de muchos. No. Es solamente para desmentir al propio Salinas Pliego. Él no es que quiera ayudar, no quiere ayudar. No le ve beneficio ayudar. La caridad, y por eso mencionaba lo de la miscelánea fiscal del 2022, porque se queja de que, según con esa reforma, se les impidió deducir impuestos. Se les impidió seguir haciendo caridad y ya les quitaron el límite de deducción, y eso no es cierto. Fue una deducción, fue un tope a las deducciones y además era para personas físicas, ni siquiera personas morales. O sea, para los empresarios, no las empresas. Miente horriblemente, pero este punto ejemplifica perfecto el por qué no están ayudando y el por qué de todo. El por qué lloran por el Fonden, el por qué no están entregando las cosas. No es porque el gobierno se los impida, no es porque es que los de Morena no. Es porque no quiere. No quiere porque no le encuentra un beneficio. No va a hacer una deducción de impuestos a través de la donación de cosas físicas. No va a hacer una deducción de impuestos. Eso no le va a bajar la deuda que tiene con el SAT. Ya no va a salir tampoco en las portadas de las revistas siendo el filántropo del año. No le ve beneficio y por eso no ayuda. Entonces no es caridad. Están buscando la manera. Lo que perdieron fue una manera de evadir impuestos, básicamente una estrategia fiscal, la que ya no encuentran y por eso es que no ayudan. No es porque sean personas, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más básico como es, no encuentro que le voy a ganar. La lloradera por el Fonden y porque supuestamente no pueden ayudar, que se les está obstaculizando, en realidad viene pues de peñistas, de panistas, de priistas, viene de estos sectores, que también hay que puntualizarlo, tú ya lo has dicho, son los que han hecho negocio de la caridad por décadas. La filantropía como negocio, no solamente de Ricardo Salinas Pliego, que a través de su fundación o de las varias fundaciones que tiene, la fundación, por ejemplo, de Televisión Azteca, recaudando donativos para después él deducirlos de impuestos. Una conducta vil, miserable, ojete. Claudio X González, experto en filantropía como negocio. No es solamente este grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción que puntualizo. Al periodismo le dedicaba una cosita. Lo demás era disque estudios y de litigio estratégico, como los amparos contra las obras de Andrés Manuel López Obrador. No era solamente Mexicanos contra la Corrupción, era Mexicanos Primero, era Empresarios para la Tecnología de la Educación. Un conjunto de fundaciones y de asociaciones civiles con las que se hizo millonario Claudio X González. Y un dato adicional más de este personaje que hoy está lloriqueando: él era
no se nos olvide, asesor personal de Ernesto Zedillo en 1999, cuando la tragedia en Poza Rica y en Huauchinango y en otros lugares de Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí y de Hidalgo. 1999. Es el mismo Claudio X González que era asesor personal de Ernesto Zedillo en el FOAPROA, pero asesor personalísimo. Es el mismo Claudio X González que fue el presidente de la Fundación Televisa. Cuando termina el sexenio de Zedillo, brinca a Televisa, porque su papi era miembro del Consejo de Administración. Es un bueno para nada que lloriquea, pues porque ha perdido todos los privilegios que tenía. Es que esos son los chacales que hoy están, como han estado en otro momento, tratando de capitalizar políticamente la tragedia. Y claro, Ricardo Salinas Pliego, Claudio González y sus acólitos. Cuando digo acólitos, me refiero a los que a veces no les queda otra más que, repetir lo que sus jefes dicen. A veces por una razón muy elemental de conservar su empleo. Pero por eso siempre hay que ir a los jefes, no a los achichincles, a los jefes. Bueno, dicho esto, ahorita el PAN está tranquilito. ¿Por qué el PAN hasta puso ya un centro de acopio en la ENCEN del PAN? Hoy lo anunció. Pues porque está afectado un estado que gobierna Querétaro. El PAN, que es Querétaro. Entonces tienen que ser muy, muy cautelosos, pero son igualmente hipócritas. Entonces, a ver si la alcaldesa de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Alessandra Rojo de la Vega, se ríe del gobernador de Querétaro, que es de su partido. Mucho del tema, ¿eh? Pues sí, pues parte, pero esos achichincles a los que me refiero. Sí. Yo prefiero abocarme a Ricardo Salinas Pliego, a Claudio X González, a los jefes, a los patrones, no a los acólitos, que es muy fácil, incluyendo al propio Joaquín López Dóriga, que dice, comentando la visita de la presidenta de México a Veracruz, a esto no se atrevió nunca el cobarde López Obrador. ¿Le dijo cobarde alguna vez a Carlos Salinas? ¿A Zedillo? ¿A Fox? ¿A Calderón? ¿O en su momento a López Obrador? No, pues así son este tipo de chacales, este tipo de mercaderes del dolor humano, que hay que llamarlos siempre por su nombre. Lo triste, sin embargo, es, pues, lo que tú decías al principio, Meme Yamel, que el último director del Fonden, con Enrique Peña Nieto, este personaje que se llama, y yo no me acordaba de verdad hasta que ayer Alejandro Páez, pues yo publiqué esa nota porque sabía que estaba allá José María Tapia Franco en Las Vegas apostando, mientras ocurría en México un desastre, particularmente en Acapulco, cuando el propio gobernador Aguirre estaba también en la borrachera en Chilpancingo. Era 15 de septiembre, ¿no? Sí, 15 de septiembre. José María Tapia Franco, un personaje que tiene 2 residencias en Estados Unidos, que no podría explicar su propio ingreso como funcionario del gobierno de Peña. Renuncia al PRI en 2023. Me voy. Y de repente aparece como candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro capital. Eso es lo que también hay que decir. ¿Qué diablos está haciendo Morena reclutando este tipo de personajes por los que López Obrador desapareció el Fonden? Bueno, ahí anda buscando ser candidato a gobernador. Presidió
compitió por la presidencia municipal de Querétaro y como no ganó, le corresponde una regiduría. Es regidor. Y ni siquiera fue a tomar protesta. No. El regidor mandó Sí, al suplente y al después suplente. Morena le pide que Sí, sea claro, él el que porque vaya a si tomar no pierde protesta. si no perdía. Disculpe usted que... Exacto. Que tiene que ir personalmente. Entonces, ¿por qué hay presidentes municipales, por lo menos, que reparten ayuda en bolsas con los colores de Morena? Que esa es parte de lo que yo siempre me ha parecido una incoherencia también de Morena y de sus gobiernos, que la identidad gráfica de Morena esté asociada a los gobiernos. Igual como en su momento el PRI, o ahora todavía, que se apropiaron de los colores de la bandera nacional para su propia identidad gráfica como partido. Y luego, entonces, el tricolor, lo pintan todo de lo tricolor, se asocia al PRI. Como el PAN, cuando comenzó a ganar el PAN posiciones de poder, presidencias municipales, gubernaturas, lo primero que hacía era pintar todo de azul y de blanco y de naranjita, los colores del PAN. Y ahora Morena, o las autoridades de Morena a nivel municipal, a nivel de los estados, todo de guinda. Y eso me parece una herencia del viejo régimen que habría que erradicar. Porque la presidencia municipal de en Puebla, no recuerdo el nombre, ahorita lo encuentro, reparte ayuda a la población damnificada con bolsas, con la identidad gráfica de Morena. Y entonces ese tipo de cosas justifican, mira, este tipo de conductas justifican las vilezas de personajes como Ricardo Salinas Pliego. Esto es una presidencia municipal de Puebla. ¿Qué diablos tiene que confundirse la identidad gráfica de un partido político, Morena, con un gobierno que en este caso está distribuyendo ayuda de damnificados, si es lo correcto? Es el municipio de Cihuatanejo. ¿Pero por qué en Puebla? Yo creo que esto no es correcto. Y yo creo que esto también, pues, decirle que la presidenta tiene que decirlo. No, eso le corresponde a Morena como partido político, para que realmente sea diferente al PAN y diferente al PRI. Esto también es lucrar. Esto también es ser mercader del dolor. Esto no se puede permitir, como no se puede permitir el caso de José María Tapia Franco, el exdirector del Fonden, que hoy es miembro de Morena. Y esto también es lucrar con el dolor humano. Yo eso jamás lo voy a callar, a riesgo, por supuesto, que a alguien no le guste, pero así como se critica a los priistas, a los panistas, a los del partido político Movimiento Ciudadano, ojo, que son chuecos y muy chuecos, pero no se puede uno permitir callar este tipo de conductas. Y aparte, solo dato curioso, en el caso del municipio de Cihuateutla, es una de las herencias que más se debería de erradicar. La actual alcaldesa se llama Petra, es Petra Morales, sí, y ella es la mamá del que fue alcalde antes que ella, Miguel Ángel Morales. Entonces es otro ejemplo del cacicazgo, herencia del priismo. Esa es la zona serrana en el estado de la Sierra Norte, y es una zona que estaba siempre controlada por el PRI, particularmente Bauchinango y Jicotepec, por alguien muy conocido llamado Ardelio Vargas. Ardelio Vargas Fosado. Así es. Este represor que iba a ser de protección estuvo civil. A nada, sí. O sea, en el gobierno de Barbosa estuvo a nada de ser secretario de Gobernación. Estuvo en la Secretaría de Gobernación, pero lo querían como secretario de Gobernación. Sí.
Luego, cuando llega Sergio Salomón, como que lo intentan regresar, el tema llega a la mañanera, el presidente López Obrador dice que no está de acuerdo, lo bajan, se va para atrás. Es un perfil. Y cuando llega Sergio Salomón al Instituto Nacional de Migración, mucho se rumoró que iban a integrar a Ardelio Vargas al Instituto Nacional de Migración, cosa que no pasó. Pero Ardelio Vargas es una de estas figuras que él textualmente ha dicho que es compadre de Genaro García Luna. O sea, no es algo que se nos haya surgido. Compadre de García Luna. Y Ardelio es el cacique particularmente de toda esta zona. Actualmente su hija, Lupita Vargas, es diputada federal también por Morena. Que Ardelio ya fue titular del Instituto Nacional de Migración, que es un represor, un policía terrible, ya fue titular del INAMI. Bueno, sí, o sea, esto de las bolsitas de mandado incluso, o sea, cuestan dinero que se necesita ahorita para ayudar a otras personas y además tiempo para hacerlas, y la ayuda tiene que llegar rápido, ¿no? Es reprobable. Y el hecho de que quien estuvo mal utilizando los recursos del famoso Fonden ahorita está en Morena, pues termina por tirar en gran parte todos estos dichos de estar defendiendo que el nuevo modelo para atender las crisis es el correcto, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que estés tú insistiendo día y noche que ya hay una nueva manera de atender estas cosas si tienes en tus filas a personajes que fueron los que lucraron con ese dinero que era de todos y para atender casos tan delicados? Entonces, pues es un ejemplo más de toda y si no, que lo digan, ¿no? O sea, si este personaje Tapia, José María Tapia, es un hombre que está perfectamente limpio, pues también se dice, siempre calladito. Pero a ver, yo decía hace rato, si la presidenta dijo que se iba a comprometer a transparentar el Fonden, pues ahí tendría que aparecer, ¿no? Ese caso. Pero no. Yo solamente quería dar este dato, porque en el caso de Cihuatleuta, con el asunto de las bolsas, cuando entró Alejandro Armenta, él prohibió que se estuvieran haciendo estos cambios del logo y de identidad y con los coloritos a cada rato, justamente como para romper con un poco lo que se hacía. Y no está pasando. O sea, es como el dato curioso de, se supone que ya ni siquiera tendrían que hacerlo y lo están haciendo. Bueno, y es muy desafortunado que ocurra esto cuando yo lo que quería comentar es como la gran pereza mental que tiene la oposición, pero Morena les pone toda la mesa, ¿no? Para que lo puedan criticar. Pero de lo de la oposición, están como en una cápsula del tiempo. Porque me acuerdo que cuando fue la primera marcha de la oposición con Andrés Manuel López Obrador, una de las cuestiones o de las exigencias que tenían en contra en esa primera marcha, que fue a finales del 2018. 18 en octubre. Ajá, en octubre. Sí. Era cuando estaba en curso la consulta para cancelar el aeropuerto, que se va a cumplir un año justamente, 6 años, y marcharon en defensa del aeropuerto. En defensa del aeropuerto. ¿Qué pasó hace algunos meses? Todavía estaban llorando por el aeropuerto. Lo del Fonden también está ocurriendo exactamente lo mismo. Están en esa cápsula de tiempo de que se acuerdan algo que estaba ocurriendo hace 20 años y van. O sea, la nostalgia para ellos es lo suyo, ¿no? Y en el caso del Fonden, por ejemplo, actúan como si ahorita Acapulco siguiera en ruinas. No, o sea, no. Hay un nuevo modelo y creo que la presidenta termina por reforzarlo un poco más al momento de indicar que se divide ya el trabajo Sedena, Marina, gobierno municipal con ayuda de comunicaciones y transportes y gobierno federal. O sea, da un paso todavía más para avanzar en este modelo de atención a las crisis que sí arranca con el presidente Andrés Manuel López Obrador para apurarlo. ¿Qué es lo que quieren ahorita? Eficientar la limpieza de los hogares, eficientar la entrega de los apoyos. Por eso incluso tenemos a la secretaria Ariadna Montiel diciendo, no nos entreguen las credenciales ahorita, después sí las vamos a necesitar porque tenemos que llevar bien el orden, pero los censos arrancan. Por ejemplo, todo lo que está pasando con los servidores de la Nación, la verdad, aunque al inicio había muchas dudas sobre ese grupo de funcionarios, creo que han demostrado ser uno de los elementos más valiosos de estos ya 7 años de gobierno de Morena, lo que están haciendo los servidores de la Nación, que es gente que puede ser de Guanajuato, que puede ser de Chihuahua y que se traslada a Guerrero si es necesario, gente de cualquier lugar de la República y se traslada ahorita a Hidalgo, a Veracruz, a donde sea, para llegar y a la última casa a la que sea necesario preguntar. ¿Qué pasaba con el Fonden? Bueno, pues tampoco es que llegaran
40 helicópteros, que llegara cemento y que al tercer día ya empezaran a construir. Teníamos a Rosario Robles entregando cobijas y a Gerardo robándose Ruiz, el dinero. y además robándose millones. Y a Gerardo Ruiz Esparza entregando casas de campaña, ¿no? O sea, tampoco es como que fuera un aparato novedoso que permitiera atender de manera rápida las crisis. Entonces, otra vez estamos ante una luchita que les va a durar unas 2 semanas, porque después pues se les va a volver a cebar, pero no duden que para la siguiente crisis, que ojalá tarde mucho y que no sea tan devastadora como esta, otra vez vamos a tener la lloradera por el Fonden, porque son incapaces de generar una crítica al nuevo modelo con el que se atienden las crisis. Son realmente perezosos. O sea, prefieren ellos mostrarse pues desesperados por lo que ya dejó de existir desde 2018, lo cual nos lleva otra vez a decir que la oposición realmente está incluso satisfecha con mostrarse perdedora. Es que eso son perdedores, pero con discurso de ganadores, ¿no? Sí, tienen una visión de sí mismos muy distorsionada. Como siempre. Sí, no, es una cosa que a mí... No, y además pero tienen esa característica del heroísmo, ¿no? De quererse parecer héroes. La resistencia son una tras otra derrota por voluntad popular, pero se creen héroes. Sí, y bueno, aquí lo habíamos planteado una vez. No podemos perder de vista estas cosas de autoproclamarse héroes sin su contraparte, que es que Claudia Sheinbaum y López son dictadores, tiranos, regresión antidemocrática y todas estas figuras que se han inventado para definir... Dictadura germinal. Dictadura germinal, como dice Aguilar Camín, o dictadura a través de los votos, o como dijo Krause, no recuerdo. Pero bueno, el asunto está en que tratan de imputar a su adversario la maldad absoluta para así ellos sentirse menos pequeños de lo que en realidad son. Sentirse menos chicos. Es como si tú acusas a tu enemigo de ser el gran dictador, el gran tirano que controla todo, pues así ves a tus fracasos como producto de ese tirano y no de tu propia responsabilidad, incompetencia. Claro. Entonces, y también hay mucho de perversidad. A mí hay algo que no me termina de sorprender, que es pongo el caso de Salinas Pliego, también porque se trata de un personaje que desafortunadamente y por las razones equivocadas es relevante. Y este tipo burlándose de los damnificados, ¿no? Con esta tontería de, ahora disfruten lo votado. Sí hay que decirlo también con mucha claridad. En el siglo XX el priismo fue siempre autoritario, represor y por lo bajo trataba muy mal a los opositores, a la gente en general, pero al menos discursivamente tenían un colmillo pragmático para no meterse con el pueblo de México, o si se hacía, lo hacían a través de personeros mediáticos que seguían la línea oficialista, pero difícilmente ibas a encontrar a un priista, a un funcionario, un gobernador, a un presidente del PRI diciéndole a la gente que eran estúpidos o qué sé yo. Eso hay que decirlo. Esto es algo que inauguró el panismo. Esta idea de meterse con el votante y decir ustedes son idiotas es algo que viene del foxismo. El primero en meterse así en público con los votantes fue Fox cuando dijo todos esos son una bola de renegados, ¿no? A los que simpatizaban con López Obrador. Por López Obrador. Después Calderón se refirió a ellos, no en su mandato, pero sí se refirió en público a los votantes de López Obrador como pejechairos. O que desde el discurso público gente que publicara alguna columna, algún espacio periodístico que abiertamente insultara a los votantes fue algo que se inauguró contra los votantes de las izquierdas partidistas. Podemos decir muchas cosas de los intelectuales del priismo del siglo XX, pero yo no me imagino a ninguno de ellos diciendo toda esa masa chusma estúpida, como sí lo hacen abiertamente hoy los detractores de López Obrador, que por ejemplo una señora como Isabel Turrent dijera cosas como
Morena es una horda irracional, o el panfletero de Reforma, Paco Calderón, como se llame, no me acuerdo. Paco Calderón, sí. Bueno, Cloaco Calderón. Cuando este señor sale y dice 30 millones de idiotas o 30 millones de ingenuos, perdón, es exactamente lo mismo. Es esta pulsión elitista, esta pulsión autoritaria, hay que llamarla como tal. Es una pulsión autoritaria de sentir que hay gente de segunda y que las decisiones que tome esa gente de segunda siempre van a ser equivocadas y que por eso te tiene que obedecer. Vota por quien yo te diga, porque si no eres un demagogo populista y cuanta cosa. Perdón, es en el fondo lo mismo que decía Vargas Llosa, la gente no sabe votar bien. Es este planteamiento absolutamente elitista y además proyectivo, porque, perdón, los equivocados siempre han sido ellos. Que no salgan ahora a decir que la situación llegó a una transformación que no era necesaria porque ya vivíamos bien con la democracia y la transición y los fideicomisos para atender desastres. Perdón, no es cierto. Todo eso está documentadamente demostrado como inservible, cuando no como corrupto. Entonces, esta pulsión elitista en el fondo es muy autoritaria y también tenemos que denunciarla todo el tiempo, porque no es un exabrupto al calor de la indignación o no es un exabrupto de Salinas Pliego para decir, a ver, vamos a meter ahí una provocación para que la gente diga, ay, me equivoqué por mi voto. No, es gente que tiene esta mentalidad reaccionaria desde siempre y que por eso se va a manifestar en muchas formas. Todo esto son palabras distintas. Lo que dijo Vargas Llosa, lo que dijo Fox, lo que dijo Calderón, lo que dice Salinas Pliego, son palabras distintas, pero el trasfondo es siempre el mismo. Es decir, hay gente idiota a la que yo tengo que iluminar, cuando, perdón, ya las evidencias apuntan que el que necesita iluminación es otro. Sí, la iluminación no les llega, lo decían muy bien. Creo que ahí están todos estos ejemplos de cómo intentan, aparte mintiendo, que es lo peor del caso, con estos mensajes, con esa musiquita heroica de fondo, los videos, cuando fue el video de Santiago Krill, ¿no? Como en su discurso todo motivacional, todo aquí arraigado, todo engallado, hasta le pusieron esa musiquita de fondo como para que se viera más histórico, más emocional la cosa, porque justamente utilizan la emoción, ¿no? A lo que apelan siempre es a través de la emoción, los mensajes, la comunicación es emoción, pero para que te enganches te tienen que tocar esas fibras. Entonces utilizan todas estas estrategias de musicalízalo, ponle que así, que la edición, que se vea aquí todo de nosotros, y así, Julián, somos tres. Termina siendo muy estéril, ¿no? Porque como decía Héctor Alejandro, o sea, lo importante es la gente, y la gente en Poza Rica no te va a estar diciendo, ay, sí, extraño el Fonden. La gente te va a decir, oye, ya me vinieron a censar, ya me dieron el apoyo, necesito ahora esto y esto. Así no, es. o sea, nadie allá está diciendo, ay, mi Fonden. Ajá, no, a ver, aquí resuelve, o sea, y aparte con los censos, es la misma estrategia que se usó con Otis, al primero, o sea, en cuanto pudieron entrar los servidores de la nación, empezaron a hacer los censos, y todavía en Otis había incomunicación, y no hemos hablado ni siquiera de los elementos de la Comisión Federal de Electricidad, que ayer en la noche llegaron al 84% de restablecimiento. La CFE con Otis fue... La CFE con Otis estuvo, sí. O sea, fueron los primeros que llegaron y empezaron con toda la reconexión para que hubiera señal, porque ese es uno de los grandes problemas que ahorita todavía existe. Como no hay buena comunicación, como es intermitente, pues entre familias todavía no saben en dónde están, si están, si no están, no están bien. Y esa es la incertidumbre que urge resolver. De ahí viene un poco también el tema de los estudiantes, de si están o no están. Exacto. Porque en la Universidad Veracruzana son foráneos, casi muchos son foráneos. Entonces no sabes si se fueron, si no se fueron, si sí están, si no están. Sí. No tienes esa certidumbre, no hay nada de información ahí. Bueno, creo que llegamos allá al final de Radicales el día de hoy, pero sí hay que examinar siempre, por supuesto, las insuficiencias, las negligencias, las incompetencias, la corrupción, evidentemente, ante las tragedias que acontecen en nuestro país, pero no podemos ignorar esa conducta vil, cobarde, miserable, de personajes perfectamente identificados que desprecian profundamente a los mexicanos, sobre todo a los más pobres. Un ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, burlándose de los más pobres. Disfruten lo votado.
O sea, un desprecio absoluto a los mexicanos, y eso no puede uno quedarse callado ante miserables como él. Muchas gracias hoy, y comparta Radicales si le parece. Gracias.